Bueno, buenas noches. Hoy vamos a ver el segundo significado simbólico del mar, ¿sí? Que tiene que ver con la manera en que se organizan o se relacionan los cuatro elementos, ¿sí? Y es lo que yo llamaba aquí los componentes jerarquizados del ser humano. Bueno, no voy a ver todo lo que dice el documento, pues porque pues ustedes lo tienen, ¿sí? Se los he enviado, sino solamente tratar de explicar las cuestiones más generales, ¿sí? Y de justificarlas, ¿no? De mostrarles por qué tiene sentido el contenido del documento. Bueno, entonces lo que primero les cito ahí son los postulados del corpus hermético de la psicología junguiana y de los contenidos del Upanishad de la India, para mostrarles que una jerarquía de los componentes del sujeto humano es propuesto por todos estos pensamientos, ¿no? El corpus hermético es un texto que nace más o menos en el siglo III en el Mediterráneo, ¿no? Y que enseña las enseñanzas de Hermes Trismegisto, ¿sí? Y se consigue en español. Yo tengo una buena traducción, se las puedo enviar, de Editorial Siruela. Entonces, tanto en el corpus hermético como en la psicología junguiana y como en los textos de los Upanishads de la India, se enseña que los seres humanos estamos compuestos de cuatro facultades o elementos, ¿sí? Y que esos cuatro elementos tienen una organización especial, ¿sí? Que es una organización jerárquica, ¿sí? Bueno, para nosotros los cuatro elementos están representados por la moneda en oro, la copa, la espada y el basto o la vara. Representan el cuerpo, el corazón, la mente y el alma o el espíritu, ¿no? El alma espiritual. La moneda en oro está representando el cuerpo y las acciones, ¿no? Uno con el cuerpo actúa, ¿cierto? Bueno, la copa está representando las emociones, ¿sí? La espada representa la mente y la vara representa nuestra parte espiritual, o sea, el alma. Y aquí les cito un texto de el Katha Upanishad, donde hay una metáfora muy bonita que es la metáfora del cochero, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta metáfora para explicar por qué la jerarquía de esos cuatro elementos tiene que tener cierta organización y no otra, ¿sí? Bueno, se los voy a explicar de la forma en que lo explica la India a nivel popular, ¿sí? Que es un poco distinto a como está aquí explicado en el Katha Upanishad, que es más filosófico. Porque la manera en que la India tradujo este texto, o sea, la religiosidad popular de la India, ¿no? La forma en que se apropió de este texto del Katha Upanishad, que es más filosófico, pues es como más ilustradora, ¿sí? Ilumina un poco más. Entonces, mira, la India pone la imagen de un coche, ¿sí? De esos coches antiguos, ¿sí? Que son tirados por caballos, ¿sí? Bueno, que son como los coches romanos, ¿no? O los de la Edad Media también. Y, o sea, la misma imagen que tenemos en el Arcano 7, ¿sí? Del carro. Entonces, mira, ¿qué vemos ahí? Ahí vemos un carruaje, ¿cierto? La imagen del carruaje. Vemos un carro o un carruaje eh, que está tirado por caballos, ¿sí? Y los caballos están dirigidos por el cochero y dentro del coche hay alguien sentado, ¿no? Que es el dueño, bueno, del carruaje. Entonces, mira, ahí tenemos los cuatro elementos, ¿sí? Tenemos el coche o carruaje, los caballos, el cochero y el que está sentado, que es el dueño del carro. Entonces, mira, según la imagen de la India, el dueño del carruaje que va sentado es la conciencia, ¿sí? El cochero es la mente. Los caballos son las pasiones, ¿sí? O las emociones, las pasiones que dominan el alma. Y el carruaje es el cuerpo, ¿sí? Bueno, y a esa imagen se le añade la siguiente. La idea es que en la imagen que se utiliza, que se ha dibujado, ¿no? Por ejemplo, en algunas imágenes de los Hare Krishna han dibujado
esa imagen. La idea es que el carruaje está precipitado hacia un abismo, porque los caballos están desbocados y entonces el cochero no sabe cómo dominar los caballos y el dueño del coche que va sentado está dormido. Entonces, miren esta imagen de la religiosidad popular, pero que se basa, ¿no? Se basa en la filosofía india de los Upanishads, solo que es mucho más ilustrativa de lo que quiere decir. Mira, ahí está ilustrada, ¿sí? Retratada, pintada, lo que es nuestra vida. O sea, nuestra vida es como esa imagen, ¿sí? Un carruaje que se precipita al abismo porque los caballos están desbocados ya que no están siendo dirigidos por el cochero, pues el dueño del coche está dormido, ¿sí? Y no sabe qué dirección darle al cochero. El cochero no sabe para dónde ir. Y los caballos se les salieron de control. Entonces ya el carruaje está precipitado al abismo. Entonces, esta imagen ilustra muy bien de qué se trata, lo que decimos la organización jerárquica de los componentes de los seres humanos. Mira, la idea es que primero que todo hay que despertar al que está dormido, que es la conciencia. Entonces, cuando se despierte la conciencia y se ilumine, le dirá al cochero cuál es el camino que hay que escoger. Entonces, el cochero tiene que coger las riendas de los caballos y el cochero tiene que dirigir los caballos hacia donde conviene, no donde los caballos quieran, ¿sí? Donde el cochero les diga. Y entonces los caballos eh, dirigirán, moverán el coche pues al camino más adecuado, ¿sí? No al abismo. Y entonces, ¿qué representa cada uno de los elementos? Ahí está la organización jerárquica, ¿sí? Mira, el dueño del coche que está sentado es la conciencia, o sea, el alma, ¿sí? Lo espiritual. El cochero es la mente, ¿sí? Los pensamientos. Los caballos son las emociones, ¿sí? Las pasiones del alma. Y el carruaje es el cuerpo, ¿sí? Las acciones. Entonces, ¿cuál es la forma en que estos cuatro elementos tienen que organizarse, ¿sí? Coordinarse? Pues cuando el cuerpo obedezca a las emociones, ¿sí? Sea motivado por las emociones, sea movido por las emociones, ¿sí? Y las emociones estén dirigidas por la mente, ¿sí? Y la mente esté orientada por la conciencia, ¿sí? Por el espíritu. Y entonces así, eh, la vida de las personas va a la meta, ¿sí? Llegará a la meta, va a un buen destino, ¿sí? ¿Y por qué tiene que ser así? Porque es que si no fuera tal tipo de organización, entonces no se puede llegar a la meta, ¿sí? O sea, necesitamos que los caballos no vayan donde ellos quieran, o sea, las pasiones, sino donde el cochero le diga, o sea, la mente. Pero la mente tiene que dejarse iluminar por el alma para saber dónde ir, ¿sí? Y obviamente el carro solito pues no tiene que actuar por su propia cuenta, porque sí, porque no debe. Y así pasa en la vida humana, mira. En la vida humana, las acciones del cuerpo, ¿sí? Deben estar movidas por las emociones, ¿sí? Del corazón, pero las emociones del corazón tienen que estar orientadas por las comprensiones de la mente, ¿sí? Y esas comprensiones de la mente tienen que estar iluminadas, ¿sí? Por la conciencia, por el alma, ¿sí? O sea que, mira, ahí tenemos un ordenamiento jerárquico de los cuatro elementos, ¿sí? Donde el alma gobierna la mente gobierna las emociones y las emociones gobiernan el cuerpo. Entonces, mira, les pongo un ejemplo de cuando eso no se cumple. Y el problema de nuestra sociedad occidental moderna es que nos ha enseñado, ¿sí? A que no se cumpla esta jerarquía, ¿sí? De los cuatro elementos. Mira, a nosotros se nos dice que si el cuerpo quiere, pues hágale caso.
¿sí? Como si los niños chiquitos, por ejemplo, mira, en la primaria o en el jardín, ¿no? A los niños hay que enseñarles que no se va al baño cuando ellos simplemente tienen ganas, sino que hay que esperar el momento de ir al baño. Tu niño levanta la mano y dice, profesora, tengo ganas de ir al baño. Y la profesora puede que le diga así, mira, esperas 10 minutos y entonces controlas, ¿cierto? Controlas tu cuerpo, porque la idea es que hay que tener control de esfínteres, ¿cierto? No es que yo tengo ganas de orinar, entonces ya voy al baño. ¿Sí? Yo tengo que tener control. Por eso cuando a usted le dan ganas de ir al baño y todavía va en el transporte, usted se aguanta hasta que el transporte llega a su destino, usted llega a su casa. Bueno, ¿qué tal que no pudiéramos aguantarnos? O también cuando tenemos hambre, ¿no? Profesora, tengo hambre, entonces ya puedo abrir la lonchera. Entonces la profesora dice, no, tienes que aguantarte a que llegue la hora del descanso y en media hora que llega el descanso, todos vamos a comer, ¿sí? Entonces, si a ti te dan ganas de almorzar y son las 11 de la mañana y no has terminado tus quehaceres, tus oficios, bueno, tus actividades, pues tú te aguantas en la oficina hasta que llega la hora del almuerzo. Se supone que eso es lo correcto, ¿no? Pero bueno, aunque eso se supone que es lo correcto, y la sociedad, mira, la sociedad es toda ambigua, ¿no? Porque en unos aspectos, que son en esos aspectos educativos o laborales, nos dice que sí hay que tener control. Pero después nos dice que no, ¿no? Que si a usted le gustó a alguien, así usted tenga pareja, pero si usted tuvo química con esa persona, pues usted se acuesta, ¿sí? Así usted ya tenga pareja. Pero como la química manda, ¿sí? O usted se enojó con alguien, entonces como se enojó con alguien, de las emociones, ¿no? Aunque usted se dé cuenta en su cabecita que no conviene el desahogo, pero como usted está emocionalmente enojado, entonces desahógese. Claro, usted después aprende que eso no es lo más conveniente, ¿no? Pero si se dan cuenta toda la ambigüedad mía. Se nos ha dicho que dejemos que el corazón y el cuerpo, ¿sí? Esto es una sociedad hedonista, donde el cuerpo y el corazón mandan. Entonces, si usted siente ganas, hágalo. Y no, señor, porque es que el corazón tiene que estar gobernado por la mente, ¿sí? Y el corazón, después de que está gobernado por la mente, tiene que dirigir el cuerpo, pero no conforme los designios del corazón, sino los designios de la mente, ¿sí? Bueno, yo sé que a algunos de ustedes eso les va a parecer también extraño, que como así, porque entonces nos podemos volver como robots, ¿sí? Que solamente piensan y que no se dejan guiar por sus instintos naturales y por lo que nazca el corazón. No, mira, ahí es donde les digo que es que hay toda una ambigüedad en la enseñanza cultural de Occidente. Occidente dice en algunos aspectos que tenemos que aprender a ser individuos racionales, ¿sí? Que sabemos gobernar nuestras pasiones y emociones, que es lo que estoy diciendo. Pero en otros aspectos después dice Occidente que no, que nosotros tenemos que aprender a ser naturales, ¿sí? Y a dejar que nuestro corazón entonces nos guíe y no tenemos que reprimir los deseos del cuerpo. ¿Se dan cuenta de los dos discursos ambiguos, contradictorios que tenemos? Bueno, la idea es que tiene que haber algún criterio por el cual digamos una o la otra cosa, ¿no? O sea, vivimos una vida ordenada, ¿sí? Gobernada, bajo esta jerarquía que les he propuesto de la metáfora del carruaje, o no, o dejamos que cada elemento de la estructura humana se gobierne a sí mismo, ¿sí? Entonces, mira, ¿cuál es el criterio? El criterio es que estos cuatro elementos están ordenados jerárquicamente, ¿sí? Porque si usted asume que no fuera así, usted entonces no podría tener ningún tipo de logro o éxito en la vida. O sea, mira, imagínese que usted estudia cuando se le da la gana, cuando tiene ganas. O sea, si usted tiene pereza, no estudia. O si usted tiene pereza, no va al trabajo. ¿Usted cree que eso podría funcionar? Obviamente, usted no le puede hacer caso a sus emociones del momento. O usted suponga que usted le hace caso al cuerpo, cuando el cuerpo diga cualquier cosa,
Tampoco, ¿cierto? O sea, mira, es evidente que si la mente no gobierna al corazón, ¿sí? Entonces no podríamos conseguir ningún logro, objetivo, ni podríamos planificar, ni planear nada. Porque la planeación o la planificación, pues se consigue es cuando organizamos desde nuestra mente, pues un camino a seguir, ¿cierto? Un plan a seguir, una consecución de pasos. Bueno, ¿y por qué el corazón? Bueno, entonces mira, que la mente gobierne el corazón, eso tiene mucho sentido. Porque si usted se deja guiar por los sentimientos del momento, pues no haría muchas cosas fructíferas en el día, ¿no? A mí de verdad me motiva más ver televisión o ver una serie, es más motivante que estudiar. Pero es que uno no estudia solamente porque está motivado. Uno estudia es porque uno sabe que tiene que aprender, ¿cierto? Bueno, entonces mira, que el corazón lo gobierne la mente, eso tiene mucho sentido. Y que al cuerpo lo muevan las emociones, es obvio. Mira, si no fuera porque al cuerpo lo mueven las emociones, pues el cuerpo no se mueve. Aquí lo que está en juego no es que los caballos dirijan al carruaje, ¿no? Porque eso tiene mucho sentido. Que el cuerpo se mueve cuando está motivado. Aquí la cuestión es que esa motivación tiene que venir de la dirección de la mente, ¿sí? O sea, los caballos no pueden desbocarse a donde quieran. O sea, yo no puedo obedecer simplemente una motivación tal cual, que no esté orientada, que no esté iluminada, ¿sí? Por los dictámenes de la mente. Y la mente obviamente obedeciendo a la conciencia. O sea, mira, no cualquier emoción. Entonces, por eso les ponía el ejemplo. Estoy enojado. Entonces, porque estoy enojado, voy a estar desahogándome con todo el mundo. Pues no, ¿cierto? Que estoy triste, desmotivado. Entonces, como estoy triste, desmotivado, entonces no me levanto, no me baño y no voy al trabajo. Pues tampoco, ¿cierto? O sea, por eso es tan importante que las emociones estén dirigidas por la mente. O sea, que la mente le diga, bueno, tienes que levantarte, tienes que bañarte, tienes que ir al trabajo. O hasta mí, a veces el cuerpo no tiene ganas de comer, ¿cierto? Está sin apetito. Entonces uno tampoco tiene que hacerle caso. Entonces, como no tengo ganas, no como. No, a veces hay que decirle, la mente tiene que decirle al cuerpo, bueno, usted se levanta y come porque tiene que cuidar de su salud, ¿sí? Bueno, aquí entra algo que en psicología y en psicoterapia se ha estudiado, que se llama la estrategia del como si. Mira, el como si es lo siguiente. Tenemos que hacer las cosas como si ya estuviéramos motivados. Y entonces la motivación aparece, ¿sí? Por ejemplo, mira, si usted, digamos que tiene pereza de estudiar, ¿sí? Leerse el capítulo del libro que se está leyendo. Póngase por mente que usted se va a ver un libro por mes. O que usted va a ver ese medio capítulo por día, digamos. Y usted está desmotivado porque tiene más ganas de ver la serie de televisión. O tiene más ganas de acostarse a dormir. Mira, la estrategia del como si es, mira, es póngase a ver como si tuviese ganas de estudiar. Como si. Todavía no, pero como si. Y va a ver que cuando pasen 5 o 10 minutos, usted ya está motivado. O sea, mira, aguántese la pereza o aguántese las ganas de ver la serie de televisión. ¿Sí? Y usted se pone a leer. Y usted va a estar leyendo ya la tercera página, ya lleva 5 o 10 minutos, y usted deténgase y piense y dice, oiga, entonces, ¿qué? ¿Sigo leyendo o veo la serie? Y usted va a darse cuenta que después de 5 o 10 minutos de lectura, usted dice, no, sigamos leyendo, y ya tengo ganas. Igual pasa con la comida, ¿sí? Usted no tiene ganas de comer, usted sabe que tiene que cuidarse, tiene que cuidar sus rutina diaria de alimentación. Entonces usted, bueno, usted comienza a comer porque toca comer. Pero va a ver que cuando ya vaya en el quinto bocado, usted ya le cogió ganas. Y usted terminó de almorzar o comer con ganas. Entonces, mira, la estrategia del como sí, que se utiliza en psicoterapia, es haga las cosas como si
ya estuviesen esos caballos, esas pasiones, andando. ¿Qué va a haber? Que después de que comience a hacerlo, la motivación llega, el ánimo, ¿sí? El gusto. Y usted ya estudia con gusto y come con gusto, ¿sí? O ya hace ejercicio con gusto. Usted tiene que levantarse porque la mente gobierna, ¿no? Cuando usted se pone una rutina de ejercicio, la mente es la que tiene que gobernar. Porque si usted deja que el corazón o el cuerpo gobierne, pues ahí se quedó en la cama dormido y no se levantó. Pero si usted con la mente, ¿sí? Hace, bueno, o con la conciencia hace un acto de voluntad, ¿no? Y usted conscientemente hace un acto de voluntad, ¿no? Ah, bueno, ahí se llama la conciencia. Recordemos las tres cositas que están en el alma. El alma tiene conciencia, voluntad e individualidad. Entonces, mira, si usted se levanta a las 5 de la mañana, ¿sí? Con un acto consciente y después con un acto de voluntad, ¿sí? De voluntad, no de emoción ni de cuerpo, sino de voluntad. Usted se pone la sudadera y sale a la calle, al parque y comienza a correr. ¿Sí? Eso lo gobernó la conciencia y la voluntad. Y usted cuando ya lleva 10 minutos corriendo, usted ya se siente bien, animado. Y usted dice, no, voy a ver si hoy supero y no corro media hora, sino 40 minutos o una hora. O no le doy 10 vueltas al parque, sino 15. ¿Sí? Bueno, así es como yo hago, ¿no? Y ya cuando voy en la quinta, sexta vuelta, ya estoy animado a que tengo que hacer más de 11, tengo que hacer 14 vueltas, digamos. O 12, sí, al menos una más. ¿Sí? Entonces, mira, que la organización de estos cuatro elementos es así, no al revés. Eso tiene mucho sentido cuando usted lo comienza a analizar, ¿sí? O sea, mira, no tendría sentido que entonces uno haga lo que el cuerpo le pida, ¿sí? O uno haga lo que las emociones le pidan, ¿sí? Simplemente. Mira, tiene sentido que hay como dos componentes superiores que gobiernan los dos inferiores, ¿no? O sea, tiene sentido que la conciencia y la mente gobiernen la emoción y el cuerpo. Y si usted vive una vida al revés, va a ver cómo se le desbarata su vida. O sea, mira, viva una vida sin hacer caso a la conciencia y la mente y haciéndole caso solamente al cuerpo y las emociones. Y entonces le aseguro que usted ni termina la universidad y lo echan del trabajo en un mes y no consigue nada útil en la vida, ¿sí? Porque cuando usted se pone metas y objetivos y usted realiza un plan de acción y lo cumple, pues eso se hace no desde las emociones y el cuerpo, eso se hace desde la mente y la conciencia. Bueno, espero haberlo justificado. Entonces, mira, la idea es que a nivel intrapsíquico, o sea, a nivel de la estructura psicológica de los humanos, tenemos cuatro elementos que tienen que estar ordenados en forma jerárquica de la manera que les he dicho. O sea, la conciencia y voluntad gobierna la mente, ¿sí? Ilumina la mente, ¿sí? Y la mente iluminada y la mente fortalecida, ¿sí? Por la conciencia y la voluntad, diseña planes de acción para que el corazón mueva al cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted dice, mira, yo tengo el plan, pongamos algo sencillo, ¿sí? Yo tengo el plan y el propósito, ¿sí? De ser profesional, ¿sí? Entonces voy a ahorrar dinero para pagarme la matrícula en la universidad. O voy a estudiar de noche, bueno, o voy a pedir un préstamo, bueno, o voy a vender la moto que tengo para pagarme el primer semestre. Entonces, mire, usted diseña un plan, ¿sí? Entonces, usted cuando diseña el plan, usted hace el plan, usted intenta eh, que las emociones lo motiven a la realización de ese plan, a la ejecución del mismo, ¿sí? Entonces, mira, aquí tenemos, digamos, como una estrategia que nos propone cuál es la manera correcta de administrar nuestra vida, ¿sí? La manera correcta
es que hay un cuerpo que tiene que ser motivado, movido por las emociones. Pero esas emociones tienen que estar dirigidas por la mente. Y esa mente tiene que estar iluminada por el espíritu. ¿Sí? Bueno, se los voy a poner en términos, digamos, algo más filosóficos para que también iluminemos más la cuestión. Mira, la idea es que tenemos acciones, ¿sí? Acciones concretas, ¿sí? Acciones son comportamientos. Los comportamientos para que se muevan, igual que el carruaje, necesitan de los caballos. Porque si no hay unos caballos que muevan el carruaje, pues el carruaje no se mueve. Entonces, claro, yo obviamente necesito tener motivación, ánimo, ¿cierto? Necesito tener disposición, necesito tener algún tipo de aliento, ¿cierto? Que me mueva a actuar. Pero ese aliento, esa emoción, ¿sí? Esos caballos tienen que estar dirigidos por la mente, que es un plan de acción. Entonces yo tengo que tener ciertas ideas, ciertas estrategias, ¿sí? Ciertos, digamos, ideales, ¿cierto? En mi cabeza. Tengo que tener en mi cabecita, ¿sí? Ciertos sueños. Entonces, si yo tengo un sueño a cumplir, ciertos anhelos, ¿sí? Ciertas ideas en mi cabeza. Esos anhelos y esos sueños que tengo en mi cabeza, pues intento ponerlos en práctica, en ejecución, ¿sí? Y así motivarme a actuar. Ahora bien, esos anhelos o esos sueños, esos ideales, esas ideas, tienen que estar iluminados por algo más superior. Porque puede que usted tenga ideas, digamos, no éticas, ¿cierto? Usted tiene ganas de ganar dinero, pero robando. O tiene ganas de estudiar, digo, de ganarse un título en la universidad, pero engañando. No estudiando, sino haciendo trampa. O tiene ganas de hacer un negocio, pero el negocio implica que usted daña a un tercero. Entonces ahí es donde entra, que es que la mente no es suficiente tampoco. La mente tiene que estar iluminada. Porque qué tal que usted tenga planes que hagan daño. ¿Sí? Entonces, los planes que usted ha ideado en su cabeza implican la muerte y el asesinato, o el robo y la mentira. Entonces no es suficiente, ¿sí? No es suficiente que la cabecita tenga ideas. La cabeza tiene que estar iluminada por el alma, ¿sí? Que el alma tiene valores. Entonces, mira, si la mente tiene ideas, las ideas tienen que estar iluminadas por los valores del alma, ¿sí? Entonces, a través de un marco de referencia, ¿sí? Ético, con valores, el alma construye ideas de beneficio común, ¿sí? No solamente suyo, ¿sí? Por eso es que, mira, los cuatro elementos están jerarquizados de esa manera. Que el cuerpo obedezca al corazón, pues si no, no se mueve. Pero que el corazón se deje orientar por la mente, ¿sí? Porque no es solo lo que el corazón quiera. Y que la mente esté iluminada por el espíritu, ¿sí? Con algún tipo de valores de arriba. Bueno, y porque la mente necesita de la conciencia y la voluntad para moverse también. Porque sin voluntad, pues sus sueños quedan en simples ilusiones. ¿Sí? Mira, piense que por eso es que ponemos en el alma los atributos de la conciencia y la voluntad. Usted puede que tenga muy buenas ideas, ¿sí? Pero se quedó en eso, porque si usted no le puso voluntad, ¿sí? O sea, si no dejó que esas ideas fueran gobernadas por lo que está más arriba, que es el alma, que es conciencia, voluntad, ¿sí? Y también valores, obviamente, ¿no? Entonces, mira, por eso es que la jerarquía tiene sentido. Bueno, ahí les invito a que lo sigan pensando, pero tiene mucho sentido que el alma gobierne la mente gobierna el corazón y el corazón gobierna el cuerpo. Aquí en el documento yo les hablo de que este tipo de jerarquía no solo se da a nivel intrapsíquica, sino a nivel social, que es lo que la India llama las castas, ¿sí? Y lo que en la Edad Media se llamó los estamentos de la sociedad. Y yo aquí les quiero justificar que ese tipo de organización social también tiene sentido. Aunque nos han dicho que no, porque la democracia occidental
Dice que no debe haber ningún tipo de diferencia social y distinción en los roles sociales. Pero ya aquí les quiero demostrar que sí. La notica no lo voy a justificar en esta chagra. De pronto el texto base para justificarlos es este texto que les cito de Friedrich Schwann, donde habla de los 4 temperamentos psicológicos que él llama tipos mentales, ¿no? Que justifican el hecho de que la sociedad existe dividida en 4 estamentos o castas. Bueno, veamos el texto de Friedrich Schwann y digamos algo pequeñito al respecto, ¿sí? Dice Friedrich Schwann, quizá tendríamos que abrir aquí un paréntesis y dar cuenta de ese fenómeno humano fundamental que es la jerarquía de los tipos mentales, ¿no? Estos tipos mentales es lo que llamaríamos en psicología temperamentos, que es que uno nace con eso, ¿no? No es que uno lo construya a través de las experiencias de vida, sino que uno nace así, ¿sí? Como lo que llama la psicología los temperamentos de introvertido y extrovertido. La idea es que uno nace así, ¿sí? Entonces los 4 tipos mentales que sugiere Friedrich Schwann son los siguientes. El contemplativo o sacerdotal, el combativo o principesco, el práctico o industrioso y el obediente o real. Mira, aquí está la base psicológica de las 4 castas de la India, ¿no? Los brahmanes son los que tienen el temperamento contemplativo sacerdotal, que es lo que uno llamaría en nuestras sociedades occidentales el intelectual, ¿sí? O sea, los brahmanes de la India estarían representados en nuestra sociedad occidental por los intelectuales, que tienen un temperamento o un tipo mental más contemplativo, ¿sí? No tanto práctico ni activo, ¿sí? Para que nos demos cuenta por dónde va la explicación. Como es más contemplativo, el intelectual está más interesado en dedicarse a interpretar los significados, ¿sí? De la vida y del mundo. ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué sentido tiene esto? Sí, de ahí nacen las matemáticas, la física, la química y todos los intelectuales, sí, el filósofo y demás. Pero hay otro tipo de temperamento que es más combativo. Mira lo interesante. Que es lo que la India llama los satrillas. Que es los que quieren vivir la vida como si fuera un campo de batalla a favor de la justicia. Sí, los satrillas, que es el combativo. Que ahí estarían otros estamentos de la sociedad, ¿no? Como son los políticos y los militares. Asumiendo que defienden la justicia, ¿no? Obviamente. Entonces, mira, hay temperamentos que no están tan interesados en entender los significados del mundo, ¿sí? Sino en combatir, mira, en defender el derecho y lo justo, ¿sí? Por eso están los políticos ahí, ¿sí? Y ahí estarían los militares también, ¿sí? Bueno, o la gente, sí, los políticos asumiendo, o sea, en el ámbito de lo legislativo, ¿no? O sea, el derecho, la construcción de leyes y eso. Bueno, después está ya el tercero, que es el práctico o industrioso. Entonces, mira, hay gente que está más motivada al actuar, ¿sí? Y al hacer que produzca algo. Por eso se llama práctico e industrioso. Hay gente que quiere hacer, ¿sí? Y que su hacer produzca algún tipo de utilidad, un útil. Y esos son los que la India llama los Vaisnas, que son los que se dedican al comercio, ¿sí? O a la industria. O sea, mira, hay gente que no le interesa el estudio y eso está bien, ¿sí? Y hay gente que tampoco le interesa pertenecer a la Junta de Acción Comunal o ser edil, ¿sí? O defender los derechos del vecindario. No, hay gente que quiere hacer cosas, ¿sí? Y haciendo cosas quieren ser útiles, ¿no? Buscar algún tipo de utilidad, ¿sí? El comerciante o el industrioso que llamamos, ¿sí? El práctico. Bueno, y hay un cuarto tipo de personas que son los obedientes y leales. O sea, mira, que eso que llamaría la India los surras, ¿no? ¿Qué significa obediente y leal? Que para él está bien pertenecer a alguna institución o organización y cumplir algún tipo de función que le han ordenado. Que es lo que llamaríamos los trabajadores, ¿sí? Entonces, mira, el trabajador no quiere ser independiente, ¿sí? Hay gente que sí quiere ser independiente, ¿no? El industrioso.
Pero hay gente que está bien y está contenta con el sueldo y simplemente quiere cumplir su función adecuadamente. Y que a través de él se sienta que la empresa en la que está funcionando, pues está funcionando bien, ¿sí? Que cumple su labor. Esa gente es muy importante, ¿no? Es como un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol necesitamos las hormigas, en el buen sentido, ¿no? Las hormiguitas que cumplan su función adecuadamente. Porque si no, todo se desbarata, ¿sí? Entonces, mira, en una empresa, estos cuatro tipos mentales están funcionando. Mira, hay uno que es el contemplativo, que es el que construye las ideas, ¿sí? Los planes de acción. Entonces tiene toda la planeación en su cabeza. Ese es el Bergman o contemplativo, o el intelectual de la empresa, ¿sí? Que tiene el plan de acción. Hay otro que es el combativo, que es el que se inventa las políticas o las estrategias de acción para que funcionen. O sea, uno es el que tiene la idea, pero si usted no se inventa una estrategia, eso no va a funcionar, la idea no funciona. Entonces hay uno que se inventa la estrategia. O sea, mira, no se inventó la idea, ¿sí? Que eso es bien importante, sino la estrategia para que la idea funcione. Ese es el político, ¿sí? Las políticas empresariales o el combativo. Hay otro que es el práctico industrioso, que es el que pone el presupuesto, o sea, el que pone los recursos para que esa estrategia funcione. Porque mira, sin recursos, no solamente de dinero, ¿no? Recursos de todo nivel. Si no hay máquinas, si no hay dinero o no hay operarios, sin recursos, esa idea no funciona, así exista la estrategia. La estrategia necesita recursos prácticos, ¿no? Por eso decimos lo práctico, mira, lo práctico. Y esos recursos viabilizan que se cumpla la idea a través de una estrategia. Y los recursos facilitan que alguien lo haga. Entonces, mira, el obediente real es el que lo hace, el que lo pone en acción. Porque usted puede tener el recurso, pero si no hay alguien que lo haga, pues tampoco se cumple el plan, ¿sí? Mira, pongamos el ejemplo de una panadería. Aquí estoy pensando, yo no soy panadero, pero estoy pensando, tratando de ver si con los ejemplos se ilustra esto. Pues hay alguien que tiene la idea de que hagamos el pan tipo tal. Y tiene la idea, ¿cierto? Pero ese que tiene la idea de que hagamos el pan o el pastel, ¿sí? La pastelería o bueno, lo que haya que hacer, esa idea necesita alguna estrategia, ¿sí? Y esa estrategia necesita algún recurso, la harina. Y necesita al final un panadero que lo sepa hacer, porque si no, pues no se consigue, ¿sí? No se hace. Entonces, mira, una cosa es el dueño, ¿no? Por ejemplo, el dueño que dijo, bueno, hagamos una panadería de alto nivel, o una panadería que haga desayunos. Pues una cosa es el dueño que tuvo la idea, ¿sí? Otro después fue el administrativo que dijo, sí, pues que para que esto se ejecute necesitamos un organigrama, una organización. Y después llegó el capitalista que puso el dinero y diga, sí, pero usted además de la idea y la organización, necesita las máquinas, porque si no tiene mesas donde la gente se siente, o harina, o la cocinera que haga el desayuno. Y después de que puso la plata, dijo, sí, pero necesitamos a la cocinera, sí, al trabajador. Porque si no hay el panadero y la cocinera, pues ninguna de nuestras ideas funcionan y ninguna estrategia funciona y ningún recurso, pues el recurso que hay almacenado tampoco funciona. Necesitamos al trabajador, ¿sí? Entonces, mira, démonos cuenta que es que estos cuatro roles sociales, estas cuatro castas, ¿sí? Estos cuatro estamentos, son necesarios, ¿sí? Y si uno no cumple su función, entonces uno se tira el plan, ¿sí? No funciona. Y mira que la jerarquía es de esa manera, mira. El trabajador hace caso al que puso los recursos, pero el que puso los recursos los pone de acuerdo a una estrategia, a un plan de acción, ¿sí? Que es el político. Pero la idea es que el político tiene que responder a la idea del dueño. Sí, no es cualquier plan de acción, es el que el dueño dijo.
¿sí? Porque es que yo quiero una panadería de cierta manera y no de otra, ¿sí? O yo quiero que el equipo de fútbol juegue de cierta manera y no de otra. O yo quiero que aquí se hagan camisas de cierta manera y no de otra, porque para eso hay muchas empresas de camisa o hay muchas panaderías. O sea, la estrategia responde a un ideal del contemplativo, ¿sí? Del intelectual. O sea, la estrategia tiene que responder, ¿sí? A una idea. Y los recursos se ponen para favorecer cierta estrategia, ¿sí? Y entonces el trabajador lleva a ejecución lo que los recursos permiten. Mira, ¿qué tal que la idea diga esto, pero no hay recursos suficientes? Pues no se puede llevar tampoco, ¿cierto? Por eso es que necesitamos a todos los cuatro funcionando en su ámbito. Entonces, mira, bueno, entonces, mira, en términos generales, aquí termino la idea. Y por eso es que las castas de la India tienen todo el sentido, ¿sí? Pero cuando se interpretan bien, aquí les pongo un pie de página de cuál fue el error hindú. Entonces, mira, veamos el pie de página. Mira, el error hindú no es proponer cuatro castas, no. El error hindú es no entender cómo es que uno pertenece a cada casta. Pero cuando uno ya sepa que uno pertenece a cierta casta, está bien que uno se dedique al rol social de esa casta, ¿sí? Ya sea que el rol social sea contemplativo, ya sea que sea combativo, ya sea que sea industrioso o ya sea que sea obediente. Entonces, veamos el pie de página. Dice, el error hindú, a nuestro parecer, no es defender el sistema de castas, sino asumir que el mismo se transmite por herencia de los padres. Es decir, cree que por el hecho de haber nacido en la misma familia, entonces todos los hijos o hijas comparten la misma casta. Más bien, creemos que la casta a la que cada uno pertenece es un legado, una herencia del alma, sea cual fuera la familia en que se nace. O sea, sí viene por nacimiento, ¿sí? Pero no por familia, sino por herencia del alma, pero sí nazco con eso. De este modo, aunque la casta sí viene al nacer, ¿no? Sin embargo, no se hereda de los padres, sino que es una huella inscrita en el alma de cada uno. O sea, mira, cada uno de nosotros nacemos sintiéndonos más buscadores de significado, o sea, contemplativos, o defensores del derecho y la justicia, o sea, combativos, o practicantes de la industria, o sea, industriosos, ¿sí? O comerciantes, o hacedores de algún oficio, ¿sí? Obedientes o leales. Sí, aquí están los cuatro estamentos de la Edad Media. Mira, en términos de la Edad Media serían los siguientes. Los sacerdotes, que eran los intelectuales en la Edad Media, ¿no? Eran ellos mismos. Mira, la universidad nació de los monasterios, ¿no? O sea, los matemáticos, eh, astrónomos de la Edad Media, filósofos, eran sacerdotes, ¿no? Eran los monjes. Entonces, mira, en términos de la Edad Media, teníamos el estamento sacerdotal, que eran los intelectuales, ¿sí? Y hoy en día serían los intelectuales. El estamento de la milicia, o sea, los combativos, eran los militares, ¿no? Los que defendían, bueno, la justicia y al pueblo y eso, los combativos. Después teníamos a los comerciantes, que era aquí el industrioso o el de la praxis, ¿sí? El comerciante. Y después teníamos a los artesanos, ¿sí? Que eran los que hacían el hacer, ¿sí? Entonces, mira, aquí en términos más filosóficos tenemos cuatro, digamos, apuestas del alma, que es el buscador del saber, o sea, el contemplativo, sacerdotal o intelectual, ¿sí? El que busca el saber. El buscador del poder, sí, el poder, el combativo, el militar o el político, o el príncipe, ¿sí? El poder. El buscador del tener, que es el comerciante o el industrial que busca tener, ¿sí? La riqueza. Y el buscador del hacer, el que hace, ¿sí? El artesano, el que hace con sus manos, ¿sí?
Para él es importante hacer con sus manos. Bueno, entonces, mira, la idea es que también estos cuatro estamentos deberían estar jerarquizados de esta manera. O sea, uno es el que pone la idea, el intelectual, que por ejemplo, eh, digamos, construye el ordenamiento social o económico, ¿sí? El que lo construye, ¿sí? El que está en la constitución, digamos, o en las leyes, ¿sí? Uno es el que legisla el deber ser, ¿sí? A través del intelecto. Otro es el combativo, ¿sí? Que hace que eso se cumpla, ¿sí? Porque hay una idea que tiene que cumplirse. Otro es el que pone los recursos económicos. Dice, bueno, pero para que se cumpla necesitamos ciertos recursos. Y otro es el trabajador, ¿sí? Que lleva a la concretud material esa idea, ¿sí? Entonces, mira, los trabajadores debían obedecer al capital, ¿sí? Pero el capital debe obedecer a las políticas del Estado. Y las políticas del Estado deben obedecer a los ideales sociales de los intelectuales. Bueno, ese es el orden social adecuado, ¿sí? Y es el que propone la filosofía griega, y es el que propone la filosofía india, y es el que propone el Islam, ¿sí? Y hoy en día el problema es que el capital, ¿sí? No obedece la política, sino que más bien la política obedece al capital, ¿sí? Y la política no obedece ningún ideal intelectual, ¿sí? Solo obedece al capital. O sea, el problema es que estamos en una sociedad de burguesía donde el burgos, ¿sí? El burgos es el capital, ¿sí? Donde los que tienen el dinero se encaramaron en la pirámide de la organización social. Entonces ellos determinan lo que tiene que hacer el político y lo que tiene que hacer el trabajador, ¿sí? Y al intelectual lo sacaron, o sea, el intelectual ya ni siquiera existe por aquí, ¿sí? Está en la caneca de la basura. Aquí solo existen industriosos que manejan el capital y que lo ordenan al príncipe o al combativo, ¿sí? O al político, lo que hay que dictaminar para que el trabajador obedezca. Entonces, en semejante desorden social, pues obviamente no hay ni justicia, ni equidad, ni nada, ¿no? Y ya el sacerdote contemplativo no existe, de verdad les digo no existe, está en la caneca de la basura, porque lo que diga u opine no importa. Bueno, les recomiendo una serie, vamos a terminar con esta recomendación, eh, ya no de libros, obviamente les recomiendo que vean, mira, podríamos leernos La República de Platón o La Política de Aristóteles, para que podamos fundamentar conceptualmente por qué el ordenamiento social debe ser este que está aquí, ¿sí? Que mira, el contemplativo intelectual le dice a los militares o políticos la estrategia y entonces esos le mandan a los que tienen el dinero, el capital, ¿sí? A que pongan su capital en funcionamiento de tal manera para que el trabajador pueda llevar a la concretud material lo que hay que hacer. ¿Sí? Ese es el ordenamiento adecuado, ¿sí? El intelectual gobierna al político, el político gobierna al capital y el capital ofrece los recursos para que el trabajador pueda ejecutar la idea que viene de allá arriba, ¿sí? Del intelectual. Bueno, esto es lo que llamamos una sociedad tradicional, ¿sí? Y así se gobiernan las sociedades tradicionales. Mira, por ejemplo, en la República Islámica de Irán, así se gobierna todo el Islam, ¿no? Los suremas, o sea, los sabios del Islam, ¿sí? Le dicen al presidente por dónde es que hay que encaminar la nación, ¿sí? Y el presidente del Estado Islámico de Irán, entonces le propone a los ricos del país, ¿sí? A los capitalistas, bueno, a los capitales del país, por dónde es que hay que encaminar la industria y el comercio. ¿Sí? ¿Por dónde es? No es que la industria y el comercio le diga al político, no, el político le dice,
a los que tienen los capitales por dónde es que hay que encaminar la industria y el comercio. Y entonces los trabajadores ejecutan el plan que vino de arriba. Eso pasa igual en los grupos indígenas. Sí, en los grupos indígenas el chamán es el consejero de primera mano del capitán del cabildo. ¿Sí? Y el capitán del cabildo, que es como el político, es el que dirige aquí cuáles son las tareas del campo que hay que hacer. ¿Sí? Y dirigiendo las tareas del campo que hay que hacer y los negocios, entonces facilita los recursos. O sea, dice, ¿no? O sea, propone el capitán del cabildo a los que tienen los recursos que los pongan al uso del trabajador, ¿no? Así se gobierna un cabildo también, un resguardo, ¿sí? Indígena, igual. Y si ustedes ven en la India también, mira, en la India los ricos obedecen lo que la política dijo. Y la política se inspiró en lo que el sacerdote o brahman iluminó. Bueno, esa es una sociedad tradicional. Entonces, mira, no solo a nivel psicológico, sino a nivel social. Los cuatro elementos tienen que estar subordinados de esta manera. O sea, la tierra obedece al agua, el agua obedece al aire y el aire obedece al fuego. Que a nivel psicológico, ¿qué significa? Significa el cuerpo obedece al corazón, el corazón obedece a la mente y la mente obedece al alma. Y a nivel social, ¿qué significa? Que el trabajador trabaja bajo los recursos del capital y el capital se ordena y se dispone bajo las políticas del Estado y esas políticas del Estado dan cuenta de un ideal de sociedad, ¿sí? De una idea de sociedad que ha sido diseñada por los intelectuales. ¿Sí? Esa debería ser. Bueno, entonces el ejemplo que les pongo para que iluminemos este documento es una película, es una serie. Bueno, además los que quieran, pues profundicen leyendo la política de Aristóteles o la República de Platón. Pero además de esta lectura intelectual, les propongo una serie que enseña esto muy bonito. Y de pronto algún día podríamos hablar de la misma. Podemos hacer un cineforo, si quieren, que es la serie que es de Rebelde, ¿no? A ver si me acuerdo de los tres nombres, ¿no? Es una serie de, bueno, es una película de cine, ¿no? Pero son es una saga exactamente, ¿no? No es una serie, sino una saga. Entonces la primera se llama Rebelde, ¿cierto? Si no me equivoco. La segunda se llama Divergente. Y la tercera no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo si la tercera se llama Divergente. Bueno, qué pena. Yo sé que ustedes la han escuchado. Se la buscan por ahí en YouTube, en Internet, en cualquier plataforma. Yo sé que una se llama Rebelde y me parece que es la primera de todas. Y después hay otra que se llama Divergente. Y ahí faltó una, porque son tres, ¿no? Es re bonito. Y ahí muestran que la sociedad está dividida en cuatro estamentos, ¿cierto? Los científicos, los legislativos, los campesinos, ahí están todos. Y ahí hay una rebelde, ¿cierto? Que ella perteneciendo a un estamento se quiere cambiar al otro. Y al final, ¿en qué resulta? Resulta que es que ella combina en sí misma los cuatro estamentos, ¿cierto? Que es lo que llamamos un avatar. Entonces, mira, sí es cierto, y eso también lo enseña el pensamiento tradicional antiguo, sí es cierto que hay individuos excepcionales que al nacer no pertenecen a un solo de estos estamentos. ¿Por qué? Porque es que pertenecen a los cuatro a la vez. Y estos individuos excepcionales, que son a la vez contemplativos, combativos, industriosos y obedientes, ¿sí? O sea, son a la vez sacerdotes, militares, eh, comerciantes y trabajadores, a la vez. A la vez son brahmanes, satrillas, vaisnas y surras. Estos individuos excepcionales son lo que llamamos avatares.
porque combinan en sí mismos los cuatro elementos, ¿sí? O sea, ellos pueden ejecutar funciones intelectuales, contemplativas, sacerdotales. Pero también cuando el momento y la circunstancia lo requiera, se vuelven combativos, ¿sí? Se vuelven militares y soldados. Y cuando la circunstancia lo requiera, son comerciantes e industriosos. Pero también, si la necesidad los anima, pueden ser obedientes trabajadores reales. Son los cuatro a la vez, ¿sí? Son avatares. Bueno, esta película es muy bonita. Ahí obviamente la película, como otras películas, proponen que uno no debería pertenecer a una sola casta, sino que cada uno debería escoger su casta, ¿no? Obviamente eso no. Eso es toda la ideología occidental igualitarista. No, mira, uno no escoge la casta, eso es mentira. La casta lo escoge a uno. Sí, por eso es que es de nacimiento. Eso no es que yo, entonces me educan y me dan muchas posibilidades y oportunidades, y a los 10 años, entonces yo escojo si yo me vuelvo intelectual, o yo me vuelvo político, o yo me vuelvo comerciante, o yo me vuelvo artesano. No, no es así. Mira, a los 10 años no es que tú escojas. A los 10 años, y sí, 10 años es una buena edad, ¿no? Porque hay muchos referentes psicológicos para eso. A los 10 años tú no escoges. A los 10 años, mira, exactamente, es cuando tú llegas a la pubertad, ¿no? Cuando te desarrollas. Cuando llegas a la pubertad, a los 11 años, tú descubres, no es que escoges, tú te das cuenta. Y te das cuenta a través de algún tipo de llamado, de vocación, ¿sí? Y la vocación siempre es una vocación divina. Algún tipo de sueño, de intuición, de experiencia, ¿sí? Algún paseo, alguna experiencia, alguna vivencia te marca en el alma y te hace descubrir lo que tú eres. Y eso lo explica bien bonito en un texto de Eugen Reverman que se llama Clérigos, en el primer capítulo, donde explica cómo es el llamamiento de un chamán, ¿sí? Un chamán no escoge ser chamán, sino que a los 10 11 años tiene un sueño, una revelación, una experiencia, ¿sí? Tuvo un paseo por el monte, no sé, tuvo una experiencia en el lago, en la montaña, ante un árbol, y descubre su vocación chamánica. Estos cuatro tipos es igual. Mira, tú descubres tu vocación contemplativa, sacerdotal, intelectual. O tú te das cuenta de tu vocación combativa, ¿sí? De defensor de los derechos. O tú te das cuenta de tu interés industrioso, ¿sí? Que a ti te gusta hacer comercio y vender. O tú te das cuenta de tu vocación artesanal. A ti te gusta hacer con las manos. Bueno, les invito a ver ese texto. Se los voy a enviar ahorita por el chat. Se llama Clérigos. Y en el capítulo primero, Eugen Reverman, que es un filósofo psicoanalista y sacerdote, ¿no? Él era jesuita. Explica muy bien, o es, no sé si todavía está vivo, ya debe tener más de 90 años. El texto es muy hermoso, si se lo pueden leer, se los recomiendo. Clérigos, Eugen Reverman, capítulo primero, o introducción, ¿sí? Donde explica el llamamiento chamánico. Mira, la idea es que estos cuatro estamentos de la sociedad, o las cuatro castas, son un llamado divino, son una vocación celestial, ¿sí? Tú eres llamado desde lo alto a través de algún tipo de experiencia que marca tu vida. Sí, es una experiencia espiritual auténtica, ¿sí? A través de un sueño, de, no, no sé, visitaste un museo, fuiste a una conferencia, ¿sí? Hiciste un paseo o tuviste un sueño y algo se iluminó dentro de ti, ¿sí? Tuviste un insight y esa iluminación interna te hizo darte cuenta qué es realmente lo que te hace feliz, qué es lo que te hace sentir realizado, a qué es que quieres dedicar toda tu vida. Y a los 11 años, tú dices, sí, yo nací fue para esto. Yo voy a dedicar mi vida a la búsqueda del significado, del saber, ¿sí? Yo quiero entender. ¿Sí? Te volviste intelectual o sacerdote, ¿sí?
O tú dijiste, no, yo quiero defender los derechos, porque lo que pasó en mi barrio no estuvo bien, o en mi colegio, y yo quiero defender la justicia. Te volviste satrilla, ¿sí? Te volviste político o militar, ¿sí? Combativo. O tú, por alguna razón, dijiste, a mí me gusta esto de los negocios, ¿sí? Y yo quiero hacer, ¿sí? Y tener capital, y tener riqueza. Y me gusta, y está bien, tampoco está mal. Y te volviste industrioso comerciante. O tú dijiste, no, a mí me gusta hacer con mis manos. Yo quiero ver cómo después de que yo hago, hay un producto, ¿sí? Algo con mis manos. Te volviste trabajador, ¿sí? Artesano. Bueno, si tú vives conforme tu casta, vas a ser feliz. Si no, vas a estar frustrado toda tu vida. Ah, y un chisme pequeño. Con eso también puedo terminar. Por eso es que hay que casarse en la misma casta. Mira, si la pareja que tú tratas de encontrar no pertenece a tu misma casta, o sea, si no está en la búsqueda de lo mismo, ¿sí? Del saber, el poder, el tener o el hacer. Entonces, vas a ver que no funciona tu matrimonio. Uno tiene que casarse, como dice la India, en la misma casta. Eso también se los dejo para que lo mastiquen. Bueno, entonces recomiendo verse Rebelde, Divergente, ah, ya me acordé, y Convergente. Ahí están los tres. Entonces, el primero se llama Rebelde. La segunda película se llama Divergente. Y la tercera, si no me equivoco, se llama Convergente. Ah, es muy buena, es excelente. Y claro, obviamente, puede que algunos sean individuos excepcionales que tengan las cuatro castas en sí, ¿no? Que ellos hayan sabido volverse buscadores del saber, defensores del poder, eh, tenedores, ¿cierto? Del tener, tenedores, y hacedores del hacer, aunque parezca redundante. Pero sí, esos son los avatares, los que están llamados a ser avatares. Así sean pequeños avatares, ¿no? Mira que no solamente hay que ser avatar sacando 10. Uno puede que ya tenga vislumbres de avatar sacando uno o dos. Yo he conocido, ¿sí? Mira, en nuestro alrededor, usted puede tener algún familiar, ¿sí? Algún compañero de colegio, alguien que es un pequeño avatar, ¿sí? Así no saque 10, sacó 4 o 3, pero está en ciernes, ¿sí? Porque uno se da cuenta que ese es contemplativo, combativo, industrioso y obediente, ¿sí? Bueno, a mí. Así hemos terminado. Mira, del documento hay mucho más que se puede decir, obviamente. Yo le gasté 3 paginitas. Pero la idea es que ustedes lo estudian por su cuenta, ¿no? Yo aquí solamente les explico algo que me parezca más general e importante de explicar, ¿no? Bueno, entonces mira, en 8 días tenemos nuestra explicación del tercer significado simbólico del mago, ¿sí? Bueno, Dios les bendiga. O en 15 días, ¿no? Recuerden que a veces me demoro 8 días o 15 días. Bueno, ténganme paciencia. Entonces nos vemos en nuestra próxima sección y gracias por su escucha en esta noche. Que Dios los bendiga.